Mucha gente dice que la mente es maligna. Nos controlan a todos por allí. Es un implante de los arcontes. No hay que pensar que es súper poderosa. ¿Será esto así? En realidad, puede ser que mucho de esto sea cierto, pero no es absoluto. En realidad, todo esto tiene su porqué, sus exageraciones y también su lado aprovechable, que no muchos saben, pero al saberlo, tendrás una perspectiva distinta que te ayudará definitivamente a usar la mente a tu favor. Así que quédate unos minutos para averiguarlo aquí en Visión Interdimensional. ¿Qué abarca la mente? ¿Para qué necesitamos la mente? Bueno, para pensar, para analizar, calcular, asociar, memorizar, imaginar. Bueno, todo esto ustedes lo saben. Si profundizamos un poquito más, sabrás que tenemos nuestra parte consciente que gracias a ella estás prestando atención a este video, por ejemplo. También tenemos nuestra parte subconsciente e inconsciente que están por debajo del umbral de la conciencia, como trabajando en segundo plano sin que te des cuenta. Muchos usan una imagen como esta para representarlo. De modo que la parte inconsciente es todo lo que tenemos guardado allí, que no vemos a simple vista, como nuestros miedos, traumas, hábitos, los gustos, valores, patrones de conducta, etc. Y ayudan mucho a que se ejecuten procesos automáticos en nuestro cuerpo y comportamientos. De modo que si sabemos mucho de la mente, pudiera ser nuestra mejor aliada, pero en caso contrario puede convertirse en nuestra peor enemiga. El lado negativo de la mente. Debemos tener en cuenta que vivimos en un mundo juego, simulador, matrix física, como lo quieran llamar, cuyo incentivo principal de la experiencia es la supervivencia. Eso lo sabemos de lo que nos han enseñado de manera oficial, en cuanto a cómo éramos y a qué nos dedicábamos en la era primitiva del ser humano. Tenemos que preocuparnos por el hambre y la reproducción. También tenemos un cuerpo tan delicado y podemos perder la vida con cualquier cosa o descuido. Y la mente está al tanto de todo lo que nos hace mal, como daño físico, lo que nos puede quitar la vida, y se preocupa por ello, en satisfacer nuestros instintos primitivos, porque si tengo hambre hoy y no tengo dinero, empleo o familia que me alimente, ten por seguro que tu mente te fastidiará hasta que hagas algo y tengas todo bajo control. Y lo más seguro es que pienses primero que podrás morirte de hambre en vez de las múltiples opciones que tienes para salir de la situación. Por defecto, se enfocará en lo negativo, pero si lo ves desde otra perspectiva, te moverá a hacer algo al respecto para crear soluciones. De esto podemos hablar con respecto al miedo. Muchos ante esta emoción se acobardan, se paralizan y no actúan. En cambio, hay otras personas que esa emoción les da la fuerza para ser valientes. Y todo radica no en cómo reaccionamos, sino en cómo actuamos con conciencia. De igual manera, si tenemos malas experiencias que te haya dejado sin conciencia o te haya traumatizado demasiado mentalmente, como un accidente por ejemplo, ten por seguro que tu mente registró eso muy bien en el inconsciente para que no lo vuelvas a experimentar. Quizás cuando se te presente una circunstancia parecida, tu mente te avise a través de reacciones incontrolables y sin sentido de miedo o pánico que no debes ir por allí para no volver a pasar por eso, como lo son las fobias. Entonces, como estamos diseñados y programados en primer lugar para sobrevivir, satisfacer nuestros instintos primitivos y reproducirnos, nuestra mente por defecto o de forma inconsciente siempre se preocupará en demasía por las cosas que nos impidan lograr eso, dejando de lado las cosas positivas. Es por eso que si la dejamos a rienda suelta, la negatividad es la que predominará en nuestra vida. ¿Es negativa la mente?
Como ves, la mente primero nos ayuda a sobrevivir en el plano físico y a ejecutar todas nuestras obras aquí. Algunos pueden considerarlo como un implante arconte. Puede que sí, pero más que un implante, desde mi opinión, es una herramienta, al igual que las emociones. Y como herramienta tiene su función y su forma de usarse correctamente de forma positiva o negativa. Entonces, ¿es negativa? Depende de cómo la uses. Es cierto que es muy ruidosa, pero así es como funciona físicamente. Y lo más probable es que tenga que funcionar así para terminar vivo al final del día, del mes, del año o llegar al menos a los 30. Pero ¿es negativa por esto? No. El problema es que es una herramienta adaptada para sobrevivir al tipo de experiencia. De modo que tanto la mente como la experiencia en conjunto son las que se prestan para lo que tú piensas que es lo negativo. Es decir, la desconexión con tu interior. Porque precisamente ese es el objetivo de venir a encarnar. Podemos ilustrarlo así, por ejemplo. Sentir dolor pudiera considerarse negativo, porque nos afecta, nos hace sufrir, pero es gracias al dolor a que te cuidas físicamente. Si no, hubieran por allí muchas personas sin dedos, ojos, piernas o quemados porque simplemente no les importó, porque no les dolió. Sin embargo, también es aprovechado por algunos para sacar información a la fuerza, a base del sufrimiento de la víctima. Entonces, la mente solo está allí cumpliendo su trabajo. No debemos ponernos a estar dramatizando que es negativa o es un implante porque igual la usas todos los días. Sin embargo, el asunto está en cómo la usamos y por supuesto que también tiene su lado positivo, que es la que nos importa en este video. ¿Por qué la mente es importante? Ya sabemos que la mente es una herramienta, pero ¿para quién? Para nosotros tanto a nivel energético como físico. Solo que nosotros, como parte física, solo usamos la parte consciente como la periférica, la que se ocupa de recabar datos y la que almacena todos los datos es el inconsciente. ¿Dónde se encuentra esa parte? En nosotros como versión energética. De modo que la mente es una herramienta usada para comunicarnos a nosotros como conciencia fractal y la parte consciente, es decir, es un intermediario. La mente como tal tiene un idioma por el cual se comunica, son las imágenes. Por eso es que los sueños, cuando están sin manipulación, son muy importantes, porque pueden ser percepciones o avisos de lo que pasa a nuestro alrededor, enviadas por nuestra versión energética, que ve cosas que nosotros no. Por otro lado, también podemos establecer una comunicación con nuestra versión energética, y es por medio de la visualización, que también es por imágenes. De esa forma, hay sincronización entre nosotros físico y energético para cualquier cosa que queramos lograr hacer, sobre todo a nivel energético, ya que a nivel físico lo hacemos nosotros y trabajamos por ello. Pero para lograr esta sincronización, aunque usamos la mente, es preciso callarla lo más que se pueda de todo pensamiento, ruido e interferencia para establecer esta comunicación. En cuanto a los sueños, es más fácil porque en ese estado está apagada la parte que nos estorba. Pero allí en ese caso hay que encargarse de los seres que quieran perturbar esa comunicación. Por tal importancia que tiene esta herramienta en el acceso a nuestro poder, es que la quieren lo más ruidosa posible y llena de programaciones y patrones negativos que favorecen a que uno actúe siempre en automático y de acuerdo a lo que aprendemos y fuimos educados por el sistema controlador. ¿Cómo funciona la mente? Ya mencionamos que la parte consciente es como un dispositivo periférico que capta la información y a través de él podemos realizar todas nuestras actividades físicas que exijan estar en vigilia, despiertos. De acuerdo a lo que nosotros hacemos de forma consciente, vamos construyendo toda la información que nos hace ser lo que somos.
Y antes de hacer cualquier cosa, primero la pensamos, lo aprendemos, lo practicamos, luego lo vamos reforzando hasta que se convierte en patrones y hábitos. Todo eso es información que se va al inconsciente, como si tú la estuvieras educando para tener cierto comportamiento y ella obedece, y es muy obediente. El asunto es que a partir de allí, todo se queda en ese banco de datos que regirá de forma automática nuestra forma de actuar de acuerdo a ese comportamiento que le especificaste. Incluso nuestra versión energética también actuará de acuerdo a ese banco de datos. De allí es que sale la famosa expresión "eres lo que piensas". Nosotros conscientemente educamos a nuestro inconsciente con nuestros pensamientos para que luego éste nos controle. Si vivimos siempre pensando y enfocando en lo negativo, nosotros como versión energética entenderemos que queremos las cosas negativas. Por lo tanto, son las que buscaremos y encontraremos en ese plano. De allí viene el autosaboteo. Del mismo modo sucede con las cosas positivas. Por eso es importante educarla de forma correcta y una de las formas más efectivas es la visualización, porque mandas el mensaje directo, pero tienes que pasarlo bien. Hay un dicho que dice que uno debe tener cuidado con lo que desea. Sin embargo, no es el universo o alguna ley que te consigue las cosas o situaciones. En caso que así fuera, ya tú sabes quiénes son los que controlan este universo. Pero no, eres tú mismo quien buscas y encuentras las cosas en ese plano. ¿Es la mente poderosa? Ya con lo que hemos visto, quizás tengas la respuesta. Pongamos como ejemplo una espada. Si la das a alguien que ni sabe blandirla, lo más posible es que se corte o termine rompiéndola. O si ataca sin tener técnica y lucha en contra de un experto marcial que sepa enfrentarse a gente armada, es posible que le quiten su poderosa espada en el instante. La espada, aunque es importante para ampliar nuestro poder, no es la fuente de la fuerza. Todo depende de la habilidad y experiencia de quien la usa. Por lo tanto, la mente no es poderosa. Es una herramienta importante que la usamos como vía para acceder a nuestro verdadero poder, nuestra energía, para realizar cosas en el otro plano a través de nosotros mismos, como versión energética. Por lo tanto, no le des poder al que no lo tiene y no desestimes lo que eres y a través de quien logras las cosas, que eres tú mismo. Sin embargo, sí debes reconocer la importancia del papel que juega cada elemento, como la mente. Toma el control de tu mente. De modo que ya sabes que la mente es una herramienta. ¿Cómo funciona? Depende de cómo la usemos, pero sobre todo la importancia que tiene para comunicarnos con nosotros como versión energética. Si un ser tiene acceso a nuestro campo energético, puede hackear nuestra mente a través de implantes o de forma directa manipulando pensamientos, y lo hacen porque esta es importante, ya sea para acercarnos o alejarnos más de nosotros, y ellos hacen lo posible para que juegue en nuestra contra, a favor del sistema y los arcontes. Por eso buscan controlarnos de forma mental. Es preciso reconocer eso, porque debido a esa alteración de funcionamiento, se nos pueden venir pensamientos que no son compatibles con nuestra naturaleza. Pero no quiere decir que venga de nuestro interior, sino de nuestros interferentes o de información que tengamos en ese banco de datos que necesitamos ir limpiando, y dejarnos llevar por ello implica ser controlados sutilmente de forma mental. No dejemos que eso nos pase. Tomemos control de nuestra mente para usarla a nuestro favor. Por eso es muy importante la autoobservación de nuestros pensamientos para poder detectar esa alteración y reconocer lo que es nuestro de lo que no. Así que no veamos la mente como el regalo del demonio, es lo que hay. De igual forma sucede con nuestro cuerpo físico, es lo que hay. Acéptalo como funciona, pero aprende a usarla a tu favor aunque tengas que reconfigurarte. A pesar de que la mente nos ayuda a sobrevivir en este mundo físico, tenemos que callarla y bajarle a tantos pensamientos
para fortalecer la comunicación con nuestro interior. Así, podremos actuar más con el corazón desde la intuición, que tanto es de utilidad para todo el momento, toda decisión. De modo que no vivamos en el drama, seamos positivos y bien enfocados, reconociendo lo negativo, lo positivo y la importancia que tiene el usar bien la mente. Si quieres saber más acerca de los sueños y cómo usar la mente visualizando, te dejo este par de videos arriba. Te espero en el próximo video con más información de utilidad.